Porque yo sé que muchísimas personas están en este nudo, en este apriete, en esta encrucijada, en esta confusión, en estas dudas. Entonces yo dejé al Señor por Él, pero luego Él me dejó a mí. Me quedé sin Él y me quedé sin el Señor. Entonces tenemos que ser sabios a la hora de tomar este tipo de decisiones. Dios bendiga a su familia hermosa. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno conectar con ustedes. Qué bueno que están ahí. Qué bueno saber que nos ven, que nos escuchan cada día y que están pendientes a la expectativa del contenido que vamos a traer para ustedes. Vamos a iniciar su segmento comenzando tu día bendecido. Gloria al Señor. Qué bueno, comenzando tu día bendecido. Vamos a hablar de un tema muy importante que nos interesa a muchos de nosotros, que nos preocupa o que queremos saber qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Gloria al Señor. Vamos a estar desglosando este tema conforme a lo que es: soy cristiana, pero mi esposo no es cristiano. Mi esposo es cristiano, pero yo no soy cristiana. ¿Qué puedo hacer en estos casos? ¿Qué puedo hacer? Porque hay muchas personas, parejas, que están teniendo situaciones y no saben qué hacer. No saben cómo lidiar la situación. No saben cómo mantenerse firmes en el Señor con esta situación. Gloria a Dios. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor y algunos casos que tengo para compartirlo con ustedes en cuanto a esto de las relaciones, los yugos desiguales, sí, etcétera. Vamos a la palabra del Señor en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14. Yo leo para la gloria de mi Señor Jesucristo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Beliar. O qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dice el Señor Todopoderoso. Bueno, la palabra del Señor es clara y es precisa. Queremos abundar un poco este tema porque hay muchas situaciones matrimoniales, hay muchas situaciones en las parejas del pueblo de Dios hoy día. Hay muchas cosas que han salido a la luz, escandalizantes, muchos temas, aleluya, muchos recasamientos, muchas situaciones que no están alineadas a lo que Dios nos manda en su palabra, que no están alineadas a la voluntad perfecta y absoluta de Dios, aleluya. Y aquí el Señor habla específicamente a personas que ya están en el Evangelio, personas que ya han creído en Cristo, personas que ya reconocieron a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces el consejo para esta persona, más que un consejo aquí, es un mandato, es un mandamiento que le da el Señor. No se unan con yugos desiguales. Habemos personas, yo me incluyo, que hemos recibido al Señor, hemos conocido al Señor. En mi caso, mis planes nunca fueron ser cristiana. Nunca en la vida yo me imaginé que iba a ser una mujer cristiana, que iba a ser una mujer que iba a amar, que se iba a aferrar, que iba a caminar, que iba a obedecer designios y estatutos del Dios del cielo. Porque a mi corta edad, mis prioridades, mis planes, mis proyectos eran otros.
he explicado mucho de mi testimonio en varios videos. Y estando yo en todo este mundo revuelto, aleluya, de desórdenes, de todo este tipo de cosas, me visita el Señor. Yo no lo planeé. Yo no planeé servirle al Señor. Yo no planeé ser cristiana. Aleluya. Yo no tenía, incluso puedo decir, no tenía a alguien que estuviera intercediendo por mí para que yo fuera cristiana, porque en mi familia nadie es cristiano. Yo soy de los pocos cristianos. Ya conforme han pasado los años, se han ido añadiendo algunos primos, etcétera. Pero así de decir, mi familia es cristiana. Esto ha sido de pocos años acá. Lo que te quiero decir es que cuando yo vengo a los pies del Señor, mi esposo actual y yo éramos compañeros de parranda, como decimos aquí en República Dominicana. Éramos como el dedo y el anillo. Estábamos para todos los lugares, pueblos, ciudades, campos. Viajábamos todos los fines de semana en todo lo que es bebedera, parranda, etcétera. Pero en una de estas andanzas se mete el Señor adentro de mí. Me visita el Espíritu Santo, aún sin yo haberlo conocido, haberlo recibido. Impacta mi vida de una manera tan poderosa que lo que era para mí el diario vivir, lo que era para mí un deseo insaciable, lo que era para mí un día a día, que era el consumir alcohol, beber, bailar, cantar, inmediatamente el Espíritu Santo me visita en el lugar donde yo estoy, con 3 días de bebida, 3 días de parranda, 3 días caminando carretera de pueblo en pueblo. Me visitó el Espíritu Santo, llegó a mi vida el Espíritu Santo. Y mi esposo y yo vivíamos en unión libre. No nos habíamos casado, vivíamos en unión libre, porque hay muchos preceptos, muchas ataduras que uno tiene cuando no conoce al Señor. Yo no me voy a amarrar con nadie, yo no me voy a atar con nadie, etcétera, etcétera. Ese era mi pensamiento. De hecho, era el pensamiento de mi esposo también. Pues Dios viene a mi vida. Dios llega a mi vida de una manera sobrenatural, poderosa, sorprendente. Cambia todo lo que tiene que ver con mi estilo de vida de una forma instantánea, de una forma poderosa. Que todo lo que yo veo, busco y anhelo cada día es el Señor. O sea, algo impresionante, un cambio absoluto, radical, sobrenatural. Comienzan los días a pasar, la semana, los meses, y yo me aferro más, me apego más, me enamoro más de Dios. Y hay estatutos en las iglesias, hay normas, reglas que hay que cumplir conforme a la palabra para una persona nueva creyente, para una persona que viene a los pies de Cristo. En mi caso, ya yo tenía a mi pareja, vengo a los pies del Señor, comienzo a caminar, comienzo a conocer lo que es el Evangelio, lo que es la palabra, lo que es que Dios habla, lo que son las profecías, todo este tipo de cosas que yo ignoraba, que no tenía conocimiento de esto y que le pasa a cada persona que viene a los pies de Cristo. Es como una vida nueva, un nuevo nacimiento. Uno no sabe nada, uno necesita ayuda, uno necesita dirección, capacitación, necesita a alguien que le instruya, que le dirija, que le capacite. Pues recuerdo yo que comienzo a orar todos los días, muchas horas al día. Y el Espíritu Santo mismo, sin yo tener el conocimiento de hacerlo, me dice, pídeme que ponga una fecha para tu matrimonio. Yo todavía no tengo mucho conocimiento de lo que es que Dios habla, que Dios revela, que Dios habla a través de profecía, etc. Pero sí, en medio de la oración yo recibo esto y entiendo que es el Señor. Y me dice así mismo en mi espíritu, pídeme que yo ponga una fecha en su boca, en la boca de mi esposo. O sea, el Señor me puso a mí misma a interceder por mi matrimonio. En mi caso, yo vengo a los pies del Señor, yo vengo ya con una pareja, pero es el mismo Dios que me hace saber que ese es mi esposo, que esa es la persona que Él tiene determinada para mí, porque Él mismo, sin yo tener conocimiento, me dice que ore por mi matrimonio. Recuerdo que yo me convertí un martes, al miércoles ya yo estaba en un retiro. En el retiro se me da la primera palabra profética. Yo todavía no sabía que se hablaba en profecía, etcétera. Estoy nuevecita, estoy recién nacida.
Y recuerdo que se acerca un varón de Dios a mí y me dice, como estuve con Moisés, también estaré contigo. Y yo me quedé como, ¿y esto? Me quedé como María, y esta salutación. Y por tu esposo no te preocupes, que de tu esposo me encargo yo. Digo yo, wow. Nada, yo guardé eso en mi corazón y yo sigo caminando, sigo aprendiendo, sigo leyendo, sigo orando. Pues comienzan a pasar los meses y ya yo me quiero bautizar porque lo de Dios en mí es rápido, es acelerado. Y es lo que te digo, conforme a lo que Dios va a hacer con cada persona, Él mismo comienza a obrar y comienza a organizar las cosas para Él hacer lo que Él quiere hacer en cada persona, en cada ministerio, en cada llamado. Bueno, pues el Señor me dice que haga esta oración y recuerdo que me levantaba de madrugada todos los días. Recuerdo que me levantaba a las 2, 2:30, 3 de la mañana. El Espíritu me levantaba, me despertaba. Y yo me preocupaba por mi esposo, al no ser creyente, al no entender lo que estaba pasando conmigo, al no entender este cambio tan radical, tan profundo, me preocupaba. El Espíritu Santo me hacía saber que tranquila, que él lo dormía. Bueno, pues así mismo pasaba. Yo me levantaba 2, 2:30, 3 de la mañana y me daban las 6 de la mañana y yo ni cuenta me daba. El Señor se encargaba de que mi esposo no se despertara. Bueno, pues yo comienzo a orar por una fecha. Le digo así, pon una fecha en su boca. Eso fue lo que él me dijo que pidiera. Pon una fecha en su boca. Pues el Señor dijo amén. Pasaron 4 meses, ya a los 4 meses, 4 o 5 meses, mi esposo ya había planeado la boda, puso fecha, tenía invitados. A cada invitado le hizo una asignación de lo que tenían que llevar a la celebración. Él planeó todo para darme la sorpresa. Mire qué grande es Dios. Y mire cuando las cosas son direccionadas por Dios. Y cuando es Dios que dice, ese es tu esposo, esa es tu esposa, esa es la persona que tengo para ti, pídeme a mí que yo sea el que organice las cosas. Esto pasó conmigo aun cuando yo no tenía conocimiento y lo quiero expresar para que te sirva, por ejemplo, conforme a la situación que tú estés atravesando en el Evangelio. Soy cristiana, pero mi esposo no es cristiano o mi esposa no es cristiana. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo mantener una vida espiritual? ¿Cómo puedo afirmarme en el Señor si estoy viviendo esta condición tan difícil? Si estoy bajo un yugo desigual. En este caso yo tenía un yugo desigual. Pero es el mismo Señor que me dice, Él es tu esposo, pídeme que yo ponga una fecha en la boca de Él para que Él se case contigo. Entonces ahí la cosa es diferente. Porque yo vine al Señor con esta condición, con esta situación, amén. Pero el Señor inmediatamente organiza todo lo que tiene que organizar, hace todo lo que tiene que hacer. Y yo voy un día, recuerdo, a un lugar donde él está jugando softball y me dice, sierva, felicidades. Digo, felicidades, ¿por qué? Si yo no cumplo años. Y se pone la mano en la boca, me dice, ya metimos la pata. No, porque el siervo dijo que ustedes se van a casar el 19 de abril. Y digo yo, no, pero ustedes tienen que anestesiarme antes de ustedes decirme eso, porque yo no sabía. Entonces ahí me dieron la sorpresa, ya el hombre había puesto fecha, ya el hombre había planificado reunión, invitados, todo, gloria al Señor. Y de hecho nos casamos. Yo inmediatamente me casé, me bauticé, comencé a ejercer y a funcionar en el Señor conforme a los estatutos que están plasmados en la iglesia para una persona nueva creyente. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Te leí aquí donde el Señor dice que no te unas con yugo desigual. En mi caso, yo vine al Señor ya con mi pareja, pero el mismo Señor me hace saber que Él es mi esposo, que Él es el hombre que tiene para mí. Se puede dar el caso contrario. Se puede dar el caso que tú vengas a los pies del Señor con una pareja, pero que esa persona o no sea tu esposa o no sea tu esposo. Quiero tocar todos los temas y los diferentes temas para que no haya confusión o para que después no vayan a decir, la hermana Teresa me dijo que dejé a mi esposo o la hermana Teresa me dijo que dejé a mi esposa. No. Te estoy presentando los casos que se pueden dar para que tú sepas cómo orar o cómo venir delante del Señor conforme a tu situación. Te presenté mi situación, lo que le pasó a Teresa Polanco. Nueva creyente, no sabía qué hacer, se tenía que bautizar, quería ya funcionar en lo del Señor. El Señor estaba de una manera acelerada en su vida, pero el mismo Señor le hace saber que ese es su esposo. El mismo Señor pone una fecha en la boca del hombre. El mismo Señor acelera todo, organiza todo para un matrimonio. ¿Entiende? Entonces ya,
aunque pase cualquier situación, Teresa sabe que fue Dios que le dijo que ese es su esposo. Entonces, ¿qué es lo que te quiero enseñar? ¿En qué te quiero ayudar? En que si estás en una condición como esta, viviendo con un yugo desigual, sea que tú eres cristiano y tu esposa no lo es, o sea que tú eres cristiana y tu esposo no lo es, mi recomendación, mi consejo es que para que puedas permanecer en los caminos del Señor, venga con esta situación en oración. Dios te va a hacer saber, créeme, de una o de otra manera, Dios te hará hacer saber si es o si no es tu esposo. Quiero poner otro ejemplo que el Espíritu Santo me trae a la memoria ahora mismo. No tenía planeado hablar de eso, pero 20 años atrás, de que ya yo me convertí y estaba con esta pareja, yo estaba embarazada de mi segundo hijo. He contado mi testimonio, muchos de ustedes saben mi testimonio. Estando embarazada de mi segundo hijo, estoy en unión libre con esta persona. Recibo al Señor por una situación que estoy pasando, difícil, estrecha, de necesidad, una situación terrible. Recibo al Señor. Pero ¿qué pasa? Él no recibe al Señor, yo lo recibo. Pero es una persona que apenas tiene 18 años, yo tenía 20 años. Entonces, él se iba todos los días para la calle a beber, a parrandear, y llegaba al otro día. Hasta que un día yo le reclamo que por qué él hace eso, que él no puede seguir haciendo eso. Y me dice, entonces yo te voy a poner a ti a escoger, o Dios o yo. Lamentablemente yo lo escogí a él y dejé a Dios. ¿Entiendes? Mira la diferencia en lo que pasó 20 años después, cuando el Señor sí me hace saber que ese es mi esposo y que me tengo que casar con él, a lo que pasó 20 años atrás, cuando yo tenía esta otra pareja, me pone a escoger entre Dios y yo lo escojo a él y suelto a Dios. O sea, era un yugo desigual, pero yo no supe defender mi posición como cristiana. Yo no pude echar raíces como cristiana. Yo no me pude estabilizar. Me dejé llevar por la vanidad, me dejé llevar por la pasión, me dejé llevar por esta persona, dejé a Dios, me quedé con él. ¿Qué pasó, hermana Teresa? Pues déjeme decirle que al cabo de un año, te voy a poner un año y no creo que llegue un año, pero no estoy segura la fecha exacta. Ya al año la persona no estaba conmigo, ni yo estaba con la persona. Entonces dejé a Dios por él. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y quiero explicar cada paso con claridad, con certeza. Porque yo sé que muchísimas personas están en este nudo, en este apriete, en esta encrucijada, en esta confusión, en estas dudas. Entonces yo dejé al Señor por él, pero luego él me dejó a mí. Me quedé sin él y me quedé sin el Señor. Entonces tenemos que ser sabios a la hora de tomar este tipo de decisiones. Porque cuando se trata de una pareja, hay que ver de quién usted escucha un consejo, de quién usted escucha una palabra o de quién usted escucha una profecía. Hay muchas personas en unión libre que es una relación de Dios, que es una relación aprobada por Dios, pero que quizá una profecía de una persona que no está alineada, que no está bien con Dios, una profecía en la carne, como decimos, una profecía por lo que se ve, no dirigida verdaderamente por el Espíritu Santo del Señor, no revelada verdaderamente por el Espíritu Santo del Señor, puede provocar una separación que no sea la voluntad de Dios. También puede provocar una unión, un matrimonio que no esté en los planes de Dios. Estoy siendo clara y precisa. Entonces, ¿qué usted me recomienda, hermana? Lo que yo le recomiendo es que sea paciente, que venga delante de la presencia del Señor, que traiga esa situación, esa condición delante del Señor, y que una vez Dios le haya hablado, usted esté estrictamente seguro o segura de que fue Dios que le habló. No se deje deslumbrar por los ojos. No se deje deslumbrar por un deseo. No se deje deslumbrar por una figura bonita o por una apariencia bonita. Asegúrese
de que el Señor le ha revelado, le ha hablado, le ha ministrado, que esa es la persona que Él diseñó para ustedes de antes de la fundación del mundo. Y ahora sí me estoy dirigiendo a personas que ya están en el Evangelio. Personas que ya están en el Evangelio, pero que todavía no tienen una pareja. Personas que ya están en el Evangelio, pero que le están pidiendo al Señor por una pareja, porque tienen X o tanto tiempo solos y entienden que necesitan una pareja. Asegúrese de que la voluntad de Dios fue la que se les reveló. Asegúrese que ese es el hombre, asegúrese que esa es la mujer. ¿Sabe por qué? Porque usted va a hacer un pacto, un compromiso. Cuando le dijeron al Señor sobre el divorcio, el Señor les dijo, por la dureza de sus corazones, Moisés accedió a que se permitiera el divorcio. Porque luego que conquistamos a la persona, enamoramos a la persona, nos casamos, ya tenemos unos años unidos, pero comienzan a presentarse situaciones difíciles, comienzan a presentarse situaciones adversas y ya me quiero divorciar, ya lo quiero soltar, pero yo ni siquiera sé si ese fue el hombre que Dios diseñó para mí, o ni siquiera sé si esa es la mujer que Dios diseñó para mí, porque yo me desesperé, porque yo no le di tiempo a Dios que me confirmara, no le di tiempo a Dios que me revelara. O puede darse el caso también de que yo soy cristiana, de que tengo una vida consagrada a Dios, de que decidí separarme y apartarme para hacer la voluntad de Dios en todo, para obedecerle a Dios en todo. Pero me enamoré de un joven que no es cristiano. Él no va a la iglesia, él no tiene que ver nada con Dios. Hermana, la Biblia dice que no te unas con yugo desigual. La Biblia dice yugo desigual. ¿Qué comunión tiene Jesús con Beliar? O sea, comunión es algo en común. La palabra comunión dice hacerte uno con alguien, tener algo en común con alguien. Entonces, esto es el matrimonio. Dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y ya dejarán de ser dos y serán uno. Entonces van a estar en comunión, unión. Van a ser uno solo. Van a estar de acuerdo. Hermana, ¿usted me quiere decir que cuando la pareja que yo tengo fue la que Dios me dio, el esposo o la esposa fue la que Dios me dio, no vamos a tener situaciones? No vamos a pasar por dificultades. Yo no te estoy diciendo esto. Lo que te estoy diciendo es que es más fácil pasar por encima de las dificultades cuando estamos de acuerdo. Es más fácil enfrentar cualquier obstáculo cuando pensamos lo mismo. O cuando hablamos los temas, cuando discutimos los temas y nos ponemos de acuerdo. Y luego que nos ponemos de acuerdo, entonces tomamos una decisión. Eso es lo que debería pasar en un hogar cristiano, en un matrimonio cristiano. Hay dificultades, hay adversidades, hay situaciones, necesidades, pero nos vamos a unir. Nos vamos a unir en oración. Nos vamos a ir delante del Señor para que el Señor nos revele lo que está pasando, para que el Señor nos ayude a salir de esta situación juntos. Porque para esto nos casamos, para esto somos una pareja, para esto somos esposos. Amén. Entonces el asunto es que si ya usted es cristiano, que si ya usted es cristiana, no se desespere, no se adelante, espere el tiempo de Dios, porque Dios es todopoderoso. Hermana, pero que usted no sabe lo fuerte que es esto. Usted porque no sabe que yo tengo tantos años solo. El Señor que lo llamó, el Señor que lo escogió, sabe absolutamente el tiempo que usted tiene solo o sola. Yo no lo puedo saber, pero el Dios que lo llamó a usted sí lo sabe. El Dios que lo separó, que lo limpió para usarlo a usted sí lo sabe. Entonces dice la palabra del Señor aquí donde leímos que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que el Señor prometió que iba a venir a morar en nosotros. Antes se le daba prioridad al templo hecho de manos de hombre,
que era el lugar donde Dios moraba. Pero el Señor prometió que iba a venir a morar dentro de nosotros. Entonces, si usted y yo somos templo del Espíritu Santo, ya como un hombre cristiano, ya como una mujer cristiana, entonces debemos pensarlo, pero muy bien, a la hora de salir a buscar una pareja afuera, a la hora de salir a buscar un esposo o una esposa afuera. Porque antes tú pensabas como una persona que no es cristiana, pero ahora tú piensas como piensa Dios. Ahora tú piensas como piensa Cristo. Ahora tú tienes la mente de Cristo. Ahora tu caminar es otro. Ahora tus planes son otros. Tu voluntad es otra. Entonces, al mismo tiempo, en el mismo momento que te unas en yugo desigual con un esposo o con una esposa que no esté de acuerdo con Dios, que no ame a Dios, que no quiera nada con Dios, va a ser muy difícil ponerse de acuerdo. Va a ser muy difícil cuando tú quieras orar, que él quiera ir para el cine. O cuando tú quieras ir para la iglesia, que él quiera ir de tienda. O cuando tú quieras estar un tiempo de Dios, que él quiera ir para la playa. Hermana, y es que esas cosas son malas, no es que son malas. Es que tú vas a estar con una persona que va a decidir una cosa y tú vas a decidir otra. Que él va a anhelar una cosa y tú vas a anhelar otra. Que él va a querer hacer una cosa y tú vas a querer hacer otra. Entonces, el tiempo que tú quieras dedicarlo para Dios, él lo va a querer ocupar en otra cosa porque son yugo desigual. No están pensando lo mismo, no están detrás de lo mismo. Ahora, dice la palabra del Señor en 1 Corintios, que si la mujer viene al Señor y su esposo no es creyente, o si el hombre viene al Señor y su esposa no es creyente, no lo deje. Oiga, qué diferencia. Que usted ya esté en el Evangelio y salga a buscar una pareja que no está en el Evangelio. A que usted venga al Evangelio con su pareja. O sea, son casos diferentes. Te estoy presentando 4 casos diferentes. Y en uno de ellos yo sé que te vas a identificar. Entonces, para que sepas qué hacer conforme a cada caso, el apóstol Pablo dice, digo yo, no el Señor, pero si viniste a los pies de Cristo y viniste con una pareja, no sueltes esa pareja. Porque ¿qué sabes tú si a través de tu oración, si a través de tu santificación, a través que tú intercedas por él, el Señor lo salva o el Señor la salva? Entonces ahí es donde tú tienes que venir, seguir orando por esa persona, que fue mi caso, seguir intercediendo por esa persona, preguntándole al Señor, hermanos. Porque muchas veces queremos respuestas express y le preguntamos a cualquiera, consultamos con cualquiera. Creemos que cualquiera es profeta de Dios o creemos que cualquiera habla de parte de Dios. Y yo he conocido de muchos casos, de personas que no están aptas para aconsejar, personas que no están aptas para hablar de parte de Dios. Problemas grandes, situaciones grandes entre parejas, separaciones o casamientos, que nunca fue la voluntad de Dios, que nunca Dios dijo sí, que nunca Dios dijo ese es o esa es. Y al cabo de 1 o 2 años están los problemas de situación, hermano, escandalosas dentro del pueblo del Señor. Entonces, si viniste al Señor con una esposa que no es cristiana o con un esposo que no es cristiano, la palabra del Señor te dice que no lo dejes. Si él consiente, Dios mío, Padre, siento a Dios de una manera especial. Yo sé que este tema es muy poderoso y que este tema le va a hablar a muchas vidas. Si él consiente en seguir contigo, oye la cláusula, oye la pauta. Si viniste al Señor con una persona que no es cristiana, tú te convertiste, pero ya tengo mi esposo, tengo mis hijos con él no se ha convertido todavía, pero yo voy a seguir intercediendo por él porque él quiere seguir viviendo conmigo. Él quiere seguir siendo mi esposo. ¿Entiendes? Entonces tú vas a seguir intercediendo, preguntándole al Señor, Señor, aunque yo estoy unida con él, aunque tengo un hijo, 2 hijos, este es mi esposo. Este es el hombre con el que tú quieres que yo me case. Señor, esta es mi esposa.
Esta es la mujer con la que tú quieres que yo me case, porque una vez que yo me case estoy haciendo un compromiso contigo. Y aunque exista el divorcio, no es tu voluntad absoluta. Se permitió por la dureza de los corazones de los hombres. Aleluya. Poderoso es el Señor. Y yo sé que hay muchas mujeres, muchos hombres pasando por estas situaciones, donde le están sirviendo al Señor, donde quieren agradarle al Señor, pero tienen ese obstáculo, tienen ese impedimento, tienen esa guerra. Gente que quieren ser funcionales, gente que quieren ser productivos, pero tienen la cláusula de que todavía no me he podido casar, de que todavía tengo una situación con el esposo o con la esposa. Santo es el Señor. Entonces, hermanos, mi mejor consejo es que usted venga delante del Señor día y noche hasta que el Señor le responda y hasta que usted esté seguro que el Señor le respondió. No lo deje, no la deje. Asegúrese primero de cuál sea la voluntad perfecta y absoluta de Dios. Asegúrese primero de qué fue lo que Dios le dijo. Y una vez Dios le haya hablado, entonces tome la decisión y la determinación. Hermana, mi situación es que no puedo orar, no puedo concentrarme. Esto es una guerra. Este hombre o esta mujer, cada vez que llegue es un pleito, cada vez que llegue es una situación. Ore. Hermana, ore. Lo que pasa, siga orando. Es que yo no continúe orando. La oración es la respuesta que tú estás buscando delante del Señor. La oración constante. La oración sin desmayar. La oración firme. La oración, Rabashakata, Rabasama, que vas a traer delante de Dios hasta que Dios te responda, porque este no es cualquier tema, esta no es cualquier decisión, esta no es cualquier elección. Yo debo pensar bien al tiempo de elegir, porque muchas veces elegimos con los ojos, muchas veces elegimos con el deseo, pero no procuramos la voluntad de Dios, no procuramos si Dios está en el asunto. Y al año, a los 2 años, ahí está el fracaso. Ahí están los problemas, ahí están las discusiones, ahí están los golpes, ahí está el tirijala, ahí está la separación. Ahí está uno con el niño para acá y el otro con el otro niño para allá. Que no me deja ver el niño, que no me deja ver la niña. ¿Usted escogió bien? ¿Usted esperó la voluntad de Dios? ¿Usted se aseguró de que Dios le respondió? ¿De que Dios le dio el aprobado para tomar esa decisión? Es mejor que usted dure un tiempito más esperando la voluntad de Dios, a que usted se acelere y se case con cualquiera y que al 1 o 2 años la vida se le convierta en un infierno. Y que usted no tenga paz, y que no tenga armonía, y que no pueda estar ni en el evangelio ni fuera del evangelio, porque entonces se convierte en una encrucijada. Se convierten en personas que tienen un pie adentro y un pie afuera. Soy cristiano por la mañana, pero por la noche no soy cristiano. Soy cristiano los domingos, pero de lunes a viernes no soy cristiano. Soy cristiano en la iglesia, pero cuando estoy con mi esposo o con mi esposa no soy cristiano. Entonces, hermano, estamos hablando de un caso muy delicado. Estamos hablando de un caso muy especial. Que no es cualquier cosa. Eso no es como usted ir y comprarse un vestido. Eso no es como usted ir y comprarse un carro. No. Estamos hablando de una decisión que es la decisión más importante de su vida. Que no tiene reversa, que no tiene vuelta atrás. Aleluya. Entonces estamos viendo tantos escándalos en estos tiempos. Estamos viendo tantas situaciones en hogares cristianos. Hombres llamados cristianos que le están siendo infieles a sus mujeres. Mujeres llamadas cristianas que están teniendo doble vida. A mí se me presentó un caso que me hizo temblar, de un llamado evangelista que anda por ahí predicando supuestamente el evangelio, que anda ahí supuestamente usado por Dios.
que sedujo a una mujer casada y cayeron en fornicación los dos. Ella casada y él supuestamente separado de su esposa. ¿Y usted cree que ese varón se arrepintió? ¿Usted cree que ese varón fue a donde sus líderes a confesar su pecado y a volverse a Dios y a limpiarse? Ese sinvergüenza charlatán lo que hizo fue de que se fue para el monte a ayunar 40 días. Sin arrepentirse, sin confesar, sin apartarse. Y supuestamente en el monte, 40 días, buscando supuestamente a Dios, que yo no sé qué Dios es que él estaba buscando. Y yo no sé qué tan dichoso es que en ese monte el diablo y los demonios no lo agarran y lo ripean, como decimos aquí en buen dominicano, por inconsciente. No porque haya pecado, porque cualquiera falla, cualquiera peca. Pero por lo menos sea consciente y responsable de reconocer que pecó, que falló, de reconocer que le falló a Dios y arrepiéntase, apártese, vaya al ayuno, pero después que haya confesado, que se haya apartado, que haya reconocido su mal, porque si no, va supuestamente a ayunar. Usted va a seguir fornicando, usted va a seguir adulterando, usted va a seguir seduciendo mujeres, porque ese espíritu de inmundicia, ese espíritu de fornicación, de adulterio está dentro de usted. Porque usted ni lo confesó, ni se arrepintió, ni se volvió a Dios para usted irse de que 40 días a ayudar. Le está ayunando a los demonios, le está ayunando a las metresas, está alimentando esos espíritus de lascivia y de lujuria, de fornicación y de adulterio. Aleluya. Y así hay un sinnúmero de personas, llamados cristianos, llamados predicadores, llamados evangelistas, que están cometiendo un sinnúmero de infracciones, de faltas, y se están tapando, no, que Dios perdona, y se van de que para el monte, pero ¿cuál monte? Que el Señor reprenda al diablo. David dijo, cuando David falló, cuando tomó la esposa de Uría, estando Uría en la guerra, cuando se descuidó y en tiempo de guerra se quedó en la casa, se descuidó y comenzó a mirar lo que no tenía que mirar. Pero David se arrepintió delante del Señor. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras callé, mi pan eran mis lágrimas de día y de noche. O sea, él sintió dolor, él sintió tristeza, él sintió amargura por haberle pecado a Dios, por haberle fallado a Dios. Él confesó su pecado. Aunque trató de encubrirlo, pero lo confesó. Aunque trató de taparlo, pero lo confesó. Y una vez que lo confesó, se arrepintió y le dolió. Aleluya. Entonces tenemos que tener cuenta, porque luego no hay excusa. Y es por eso que hay tantos desórdenes en estos tiempos. Hay tantas situaciones en los hogares supuestamente cristianos. Porque tomamos malas decisiones, porque no escuchamos la voz de Dios, porque no esperamos a Dios, porque tenemos la fe más en un fulano profeta que en el mismo Dios del cielo, que es el que sabe lo que diseñó para ti. Aleluya. Adán, se le da una orden. La mujer falla, sí, pero la orden se le dio a Adán. Y siempre nos estamos justificando. Y siempre nos estamos tapando tras la justificación. Cuando el Señor lo confronta, Adán, ¿qué hiciste? La mujer que me diste. Ah, la culpa es de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces cometemos la infracción, cometemos la falta y queremos también echarle la culpa a Dios. La decisión la tomó usted. La falta fue usted. Entonces, por lo menos tenga la delicadeza de reconocer que falló, de reconocer que faltó. Dios te está dando la oportunidad. Para eso Dios lo llamó y le dijo, ¿dónde estás? Para que Él tuviera la oportunidad de reconocer que había fallado, de reconocer que había pecado. Pero no, Él se escondió. Y después que se escondió, quiso hacer responsable a Dios de su falta. Entonces, por eso es que hay tantos desórdenes en estos tiempos. Por eso es que hay tantas situaciones. Por eso es que hay tantos escándalos, tantos divorcios, tantas situaciones. Porque no esperamos el tiempo de Dios. Porque no sabemos oír la voz de Dios. Porque tomamos cualquier persona sin saber si esa fue la que Dios diseñó, la que Dios determinó para mí. Y no estoy hablando de físico. Estoy hablando de la voluntad perfecta y absoluta de Dios, que es la que no añade tristeza. Aleluya. Entonces vamos a ser más responsables.
Vamos a ser más responsables a la hora de tomar una decisión tan importante como esta. Porque no es que no hayan situaciones, van a haber situaciones, pero entre los dos las vamos a solucionar y vamos a salir de ella. Pero vamos a ser transparentes, vamos a ser sinceros, vamos a dejar de ser hipócritas. Si usted es cristiano, camine como cristiano. Si usted es cristiana, camine como cristiana. Y dé ejemplo de cristiana en todo lugar y en todo momento y en todo lo que usted haga. Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué bueno que escuchaste este mensaje, este tema tan importante para las familias, para los hogares de hoy en día, que están atravesando tantas situaciones, porque no nos hemos detenido a escuchar la voz de Dios, porque no le damos tiempo a la palabra del Señor. En la palabra del Señor está todo, hermanos. Todo está aquí. Solo que tenemos que dedicar tiempo para escudriñarla, para conocerla, para ponerla por obra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ha sido una entrega más de tu segmento, comenzando mi día bendecido. Yo sé que va a ser de mucho beneficio este tema que trajimos hoy para ti. Vamos a ponerlo en práctica, vamos a aprender a esperar en Dios. Vamos a aprender a tomar las decisiones conforme a lo que Dios nos ha dicho y a lo que Dios ha determinado para nuestras vidas. Dios te bendiga y Dios te guarde. Será hasta la próxima. Tu hermana Teresa Polanco. Comienza tu día bendecido en esta hora.